8:28 en este gobierno de la mañana. Es el momento entonces de pasar con el comentario de nuestro querido compañero, el licenciado Manuel Conde. Buenos días. Buen día, José Luis. Buen día a don Álvaro Albelo. Mi felicitación especial en un día tan especial como hoy. Don Álvaro es un referente para todos los dominicanos. Ese referente de levantarse todos los días y enfrentarse al micrófono, pero no de cualquier manera, sino siempre aportando sus conocimientos vastos y sus críticas idóneas todos los días sin ningún tipo de descanso. La verdad que tengo una admiración y un respeto, lo he tenido desde hace muchos años, pero mucho más ahora que tengo esta alta misión también de enfrentarme al micrófono todos los días. A don Bienvenido Rodríguez, Bienchi Rodríguez, Isabel Rodríguez, a todo el equipo técnico que nos apoya y sobre todo a ese público que nos da seguimiento. Por mi parte, úsame que te interrumpa. Gracias, Manuel, por tus palabras, que son sinceras, porque eres un hombre, además de una inteligencia superior, eres un hombre de buenos sentimientos. De manera que, gracias, muchas gracias. Gracias a usted, don Álvaro, de verdad que lo digo y usted sabe de todo corazón. Señores, en días pasados abordaba el tema de las redes sociales y sobre todo exhortaba a los legisladores que muchas veces tan tumbos, dan una imagen o una sensación de que no conocen o no saben sobre qué legislar. Y le hacía una exhortación sobre el tema de las redes sociales y la posibilidad de aprobar o discutir en principio una legislación. Pues fíjense, en Europa se está discutiendo una propuesta de ley en el Parlamento Europeo, que es la Ley de Servicios Digitales, la DSA por sus siglas en inglés, que pretende precisamente establecer un sistema de regulación a las redes sociales, a Facebook, Instagram, Twitter, y la extiende mucho más allá, también a aquellas plataformas que brindan servicios, tales como Netflix, Booking, Airbnb, entre otras tantas plataformas. Y esto tomó muchísimo más cuerpo a raíz precisamente del señalamiento que hacíamos en nuestro comentario, y fue la declaración de esa ex empleada del Comité de Ética de Facebook, Frances Haugen, que declaraba, entre otras cosas gravísimas, que en vez de tomar las recomendaciones de ese Comité de Ética, que daban cuentas de que los algoritmos privilegiaban los contenidos que generaban contención, discusión, controversia en la plataforma para aumentar el tráfico, en vez de tomar en cuenta esas recomendaciones, lo que hacían era privilegiar ese tipo de algoritmos para generar más beneficios a esas plataformas. Bueno, pues a raíz de eso, esta señora fue convocada al Congreso de los Estados Unidos y después al Parlamento Europeo, que a raíz de sus declaraciones y de investigaciones que ha estado realizando, ha decidido ponerle la tapa al pomo. En los 27 países, la discusión no versó, sino solamente, o las diferencias versaron no solamente sobre el fondo, digo. No hubo discusión con relación al propósito de regular esta temática, sino si era una atribución propia del Parlamento Europeo o era una atribución propia de los países. Pero la decisión finalmente, se ha abordado desde el Consejo Europeo y también desde el Parlamento, es tener una regulación similar para todos los países europeos y de esa forma cerrar esas dificultades que se están confrontando. Se ha verificado que en la forma en que se construyen los algoritmos y que están diseñadas estas plataformas pueden generar afecciones incluso en los niños, en los menores, pues no tienen estos muchas veces la madurez para asumir su participación en estos espacios. Esta ley que se está actualmente analizando, yo entiendo que debe ser un modelo que ha de explorarse en la República Dominicana, pues si bien somos partidarios de la libertad, de que estas herramientas han permitido la libre expresión a unas dimensiones creo que beneficiosas para la sociedad, pero muchas veces estos llamados algoritmos, al privilegiar estos contenidos que no siempre son los más favorables, distorsionan, generan desinformación.
Incluso eso es uno de los elementos que salió a relucir en la declaración de Francis Hughes en el Parlamento Europeo, y es el hecho de que, no obstante conocer y haberse diseñado filtros en Facebook para que las noticias falsas no circularan, por el hecho de que estas noticias falsas muchas veces corrían y generaban un flujo que redundaba en beneficio de la empresa, no se detenían y no se aplicaban. Esas informaciones, esos datos que ya tenemos, ese debate que se está llevando actualmente en Europa, no podemos darle la espalda. Tenemos que tomarlo en cuenta, porque además de todo, no solamente afecta la paz social, genera conflictos, división en la sociedad, sino también que afecta la calidad de la democracia. Si un país como es el nuestro, que la educación no es la mejor, el nivel de educación no es la mejor, además de eso le agregamos desinformación, la democracia se reduce aún más, su calidad se reduce aún más. Creo que es oportuno, es una iniciativa. Creo que cualquier diputado que tenga temas o que les interese este tipo de temas tiene una oportunidad de presentar y tomar interés sobre esta iniciativa y presentarla al Congreso. ¿No te parece que es darle más herramientas sobre todo en países como los nuestros y en América Latina, a quienes quieren en encontrar el camino a la censura? Mira, yo lo comparto y en eso creo que estamos alineados. No hemos discutido mucho sobre el tema, pero sé que estamos alineados. Yo soy un opositor radical a cualquier tipo de censura con relación a la libre expresión. Y de hecho no es eso lo que se discute en el Parlamento, sino es establecer límites a los algoritmos y establecer niveles de calidad en la información y obligar a cierto tipo de pacto y transparencia al momento de establecer tanto los algoritmos en base a los cuales funcionan estas plataformas, como también límites en el acceso a la intimidad, que es otro elemento que se discute. Por ejemplo, algunas de esas plataformas tienen acceso, muchas veces sin tu consentimiento, a tu localización. El caso de la plataforma Booking y Airbnb te presentan opciones de viajes, incluso en función de las visitas que tú haces en la web. Entonces, todas esas incursiones, muchas de ellas, te lo presentan en un contrato de adhesión que tú, sumisamente, porque quieres acceder a una plataforma, le das a aceptar sin conocer el alcance. Entonces, en todos esos casos es que se justifica la intervención del Estado para nivelar esa relación asimétrica, como todo tipo de contrato de adhesión. Entonces, en ese orden, sí, cualquier disposición que sea en el sentido de generar una especie de censura, no estamos de acuerdo. Por eso es importante. Yo creo en la importancia de ese avance tecnológico, Manuel y José Luis. Yo creo que eso es progreso para la humanidad. Yo creo que es un avance, y yo creo que coartar eso, prohibir eso, limitar eso, ¿verdad? Limitarlo a ciertos niveles, podría ser un atentado precisamente contra el progreso moderno. Ahora bien, tiene que haber en cada país, a mi juicio, organismos que regulen eso, porque no prohibirlos, pero sí controlarlos. Sí, y esa es la idea, totalmente de acuerdo, don Álvaro, es establecer mecanismos que permitan que esas redes sigan cumpliendo con el rol que han estado cumpliendo, porque el diseño de esos algoritmos y esas distorsiones se han ido generando a medida que la plataforma ha visto que ciertos tipos de contenidos y ciertas acciones o ciertos comentarios dan rentabilidad. Bueno, mira, hace muchos años, un señor que se llamaba, me parece que era John Walton, en los Estados Unidos, tenía un supermercado. Y Walton, que era muy estudioso, se daba cuenta de que había unos productos que se consumían más que los otros. ¿Y qué hizo ese señor? Bueno, comenzó a diseñar de manera ingeniosa la colocación de los productos en las góndolas. Eso que hoy llamamos a mercadería, que es casi una ciencia aplicada, en base a los colores, en base a los productos que más se consumían, a los que también a él le convenía promover más. Y ese señor Walton, que terminó siendo el fundador de la cadena Walmart, valga la cuña, hizo de su centro de compras uno de los más atractivos, precisamente porque estudiando el comportamiento del consumidor colocaba delante o detrás, adelante o en las puertas de los pasillos los productos según el comportamiento de los consumidores. Eso es tan viejo como la historia reciente, si se quiere, del estudio de los consumidores. Mi preocupación suele ser con este tipo de cosas. A mí no me gusta mucho la idea de que un político me proteja de mí mismo.
nada sustituye el criterio individual. Y yo ciertamente veo que don Álvaro y tú tienen una preocupación, yo creo que legítima, basada, me parece, en un principio muy lógico de evitar ciertamente a veces unos poderes omnímodos y absolutos, sobre todo de ciertos grupos de esos medios. Pero hay que tener cuidado porque las cadenas perfumadas no dejan de ser cadenas. Y yo insisto, así como hemos dicho otras veces que hay que tener cuidado con entregarles más herramientas de arbitrariedad, yo le tengo más miedo al excesivo poder de un político de decirme a mí lo que debo escuchar o no, que a los posibles excesos de mi libertad para decidir yo lo que debo consumir o no, o activar esos algoritmos o lo que sea. Sí, me encanta tu contextualización de la temática, y ahí me da oportunidad para referirme precisamente a ese poder que le estamos concediendo entonces a estas plataformas. Por ejemplo, yo no comparto las ideas de Donald Trump. Ahora, ¿quién le da la atribución a Twitter para eliminar su cuenta? Twitter es una empresa privada. No es eso, pero no es una especie de censura, pero sirve como plataforma para informar, para comunicar. Entonces, es una especie también de censura. Son aspectos que deben, entiendo yo, abordarse para no darle esa amplia discrecionalidad que tienen actualmente estas empresas. A ti te pueden censurar. Perdón, Manuel, brevemente. Úsame la nueva interrupción. La decisión que se tomó fue porque Donald Trump estaba usando ese medio, ese mecanismo moderno para fomentar la violencia, para fomentar el armamentismo, para fomentar sobre todo la violencia en las escuelas y en las universidades, en una actitud típicamente de él, una actitud irresponsable de este sinvergüenza, y él estaba usando ese instrumento, ese mecanismo moderno, repito, para fomentar las bajas pasiones. Pero precisamente ese es el asunto. ¿A quién le damos? Y eso se ha discutido en los foros intelectuales. Incluso Angela Merkel se refería en un cónclave, no me acuerdo en cuál, cuando se decidió tomar esta decisión. Entonces, el tema aquí es a quién se le otorga la facultad y si esto no debe ir efectivamente a alguna comisión, a algún tribunal en el que se discuta la viabilidad de sacar o no, o de alguna manera limitar este canal. Twitter no es una plaza pública, es una plataforma con unas reglas donde usted ingresa si quiere. Y cuando ingresas y aceptas las condiciones, estás aceptando implícitamente que si violas esas condiciones, puede ser afectado. Es decir, te puede de manera temporal suspender la cuenta, o puede ser suspendido de manera definitiva. Que conste, la decisión de Jack Dorsey y de Twitter en ese momento tiene unas críticas con respecto a la coherencia, porque al mismo tiempo que se suspende, bien o mal, al señor Trump, no se suspende, por ejemplo, a un vocero de Hezbollah que tiene un perfil en Twitter. Estoy de acuerdo con que eso son incongruencias. Ahora, ¿qué hace el señor Trump? Sencillamente se va a Getter, que es otra red. Ahora, si partimos de... Nadie le quita un derecho. Si partimos de esa lógica de que es un acuerdo puro y simple de las partes, quitemos los tribunales que están llamados precisamente, los tribunales civiles y comerciales, a resolver diferendo entre particulares. Esta red, si no sirviera como plataforma para transmitir información, como un canal para hacer posible y realizable la libre expresión, yo te diría, bueno, está bien, es un contrato entre particulares, pero se ha convertido el Twitter en una plataforma de un carácter público. Y el atribuir esas funciones el carácter es pasivo, de censurar a los particulares con una decisión unilateral. Es que ahí hay que tener claro que censura y regulación son dos cosas diferentes. La censura se da siempre antes de, es decir, si yo voy a escribir o voy a dar una declaración, hay una revisión antes y entonces ahí pudiera darse una censura. No, esto no se puede publicar por tal o cual razón. Pero la regulación... yo entiendo que es positiva, privada incluso. porque inclusive eso que está pasando con Twitter no es más que el resultado de un ejercicio de regulación. Te voy a poner un ejemplo hasta doloroso. No de censura. Te voy a poner un ejemplo hasta doloroso. Esta emisora tiene un propietario. O sea, hay un derecho de propiedad primario. Una empresa, GTV Radiodifusores, que tiene un dueño. Que contratándome a mí o contratándonos a nosotros, en su derecho de propiedad nos concede en el contrato el acceso a estos micrófonos dentro de una marca Z101, donde yo amplifico desde aquí
mis ideas, o nuestras ideas, haciendo uso de mi derecho de expresión de pensamiento, están confluyendo dos derechos. Ahora, llega un momento en que la gerencia entiende que lo que estoy haciendo aquí no es bueno. Estoy llegando tarde, estoy teniendo problemas con mis compañeros, estoy diciendo cosas que luego se comprueban que son mentiras. ¿Puede mi jefe, la persona con la que yo contraté estar aquí, cancelarme? Claro que sí. Claro. ¿Me estás censurando? No. Ahora, ¿cómo responde mucha gente, Conde, que es tu comentario, a esa situación donde la cancelación de un comunicador, sobre todo si está comprometido con ciertas causas, es una censura? ¿Tú sabes a dónde han ido muchos de esos comunicadores? A YouTube, a precisamente una red cuyas condiciones le generan a ellos, digamos, cierta estructura de libertad muchísimo más amplia que la que pudiera a lo mejor tener un medio tradicional. Es decir, cuidado con lo que le estamos dando a los políticos en nombre de los buenos intereses. Hitler llegó promoviendo buenos intereses. Las dictaduras todas llegaron promoviendo orden, promoviendo cuidado. Pero YouTube tiene sus regulaciones, pero sus son normas. más libérrimas en comparación. Y sus normas. No, las tienen. Es decir, y te aquí, suspenden oye el bien, canal. aquí nosotros oímos personas, comunicadores, que usan los micrófonos para difamar y para utilizar términos ofensivos que en YouTube están prohibidos y regulados. Mira, lo que sí, y es el sentido de nuestro comentario, es lo que se está discutiendo en los foros intelectuales y ahora en el Parlamento Europeo, es a quién se le concede el privilegio de establecer una regulación. Al fin de cuentas, se supone que en el sistema democrático los legisladores, en este caso los parlamentarios, son los representantes del pueblo, que son una representación, vamos a decir, más legítima para establecer cualquier tipo de regulación que un particular. Yo prefiero, a pesar de que hay una antipolítica que tú mismo criticas, sí, un discurso de antipolítica, que se discuta, que se debata este tipo de aspectos, porque fíjate, no es tan inocente el tema. El no establecer los filtros correspondientes cuando ya se sabe y se ha podido determinar que la información es falsa, que es lo que se está discutiendo, entre los aspectos que se está discutiendo, eso no es un manejo adecuado de esa plataforma. Entonces, el que se establezcan normas para que ese tipo de filtros se funcionen, porque se supone que existen, pero ellos mismos lo violan y de manera premeditada, solamente con el ánimo de generar más flujo y ese flujo generarle más beneficio. El acceso a la información privada, eso es una violación, incluso a un derecho fundamental. Sin mi consentimiento muchas veces, que fue parte del escándalo de la Cambridge Analytica, que fueron utilizados datos, y no solamente datos para conocer esos datos o simple y sencillamente en el concepto de la plataforma como un canal para comunicar, sino para manipular. Si a ti te pueden hacer, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Un polígrafo, y saber cuáles son tus gustos, tus preferencias, el penetrar a lo más profundo de tu pensamiento y de tus convicciones, pueden saber de ti y hacer de ti lo que se le antoje. Y entiendo que en estos puntos en los que se pretende traspasar el límite de la intimidad, de la privacidad, son elementos que ameritan una adecuada regulación por parte de los órganos que están en un Estado democrático y de derecho legitimados para hacerlo. Llévatelo, Cundo.